No hay duda que el corazón del Evangelio es el reino de Dios. No hay duda que el corazón de la iglesia y de la espiritualidad es el reino de Dios. Pero entonces nos preguntamos, ¿qué es el reino de Dios? Y una pregunta difícil de responder, porque en el Evangelio no hay un concepto de lo que es el reino de Dios, sino que Jesús dijo: el reino de los cielos se parece a un hombre que salió a sembrar, y una parte cayó entre el camino, otra parte cayó entre piedras, otra entre espinas, otra en terreno fértil. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza. El reino de los cielos se parece a un padre que tenía 2 hijos, pero no nos queda claro. Luego, todos y cada uno de nosotros, en el Padre Nuestro decimos: venga a nosotros tu reino. Y hay tanta gente en este mundo trabajando por el reino de Dios. Pero ¿qué es el reino de Dios? Mateo, en el capítulo 11, nos da pistas. Y dice que el reino de Dios está entre ustedes, porque los cojos andan, los sordos oyen, los leprosos quedan sanos, los muertos resucitan. Por tanto, el reino de Dios está donde se potencia la vida, donde se defiende la vida, donde se lucha y se batalla por una vida en plenitud. Jesús, Juan 10:10, textualmente: he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Si Jesús se ocupó de construir el reino y dice: he venido para que tengan vida, entonces sí, captamos que el reino de Dios es luchar por defender la vida, por dignificar la vida. El Evangelio de hoy nos da otras pistas para captar qué es esta gran realidad del reino de Dios. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 17, versículos 20 al 25, dice la palabra del Señor: en aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús les contestó: el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allí, porque el reino de Dios está dentro de vosotros. Dijo a sus discípulos: llegará un tiempo en que desearéis vivir un día con el Hijo del Hombre y no podréis. Si os dicen que está aquí o está allí, no os vayáis detrás. Como el fuego del relámpago brilla en un horizonte a otro, y así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Aquí encontramos 3 cosas fundamentales. Número 1, el reino de Dios no es algo espectacular. No es una cosa aparatosa, sino que es algo más sencillo, más humano, más humilde. Número 2, el reino de Dios está entre ustedes. Y por tanto, el reino de Dios se trata de comportamiento humano. Se trata de la ética, de cómo cada hombre se relaciona con los demás. Y 3, dice textualmente el Evangelio que el reino de Dios, para entrar en él, la clave está Mateo 25:31 en adelante. Fíjate bien. Jesús va a decir: vengan benditos de mi Padre, fíjate, a heredar el reino preparado desde la fundación del mundo
porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve desnudo y me vistieron, en la cárcel me fueron a ver, forastero y me dieron techo. Y esta gente va a decir, pero Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento en la cárcel y te ayudamos? Y Jesús va a decir, lo que hicieron con uno de estos mis pequeños, conmigo lo hicieron. Y otro tumbo de gente que esté a la izquierda, el Señor les dirá, apartaos de mí, obradores de maldad, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus seguidores, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve desnudo y no me vistieron, en la cárcel y no me fueron a ver, forastero y no me dieron techo. Y esta gente va a decir, pero Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento en la cárcel y no te ayudamos? Lo que no hicieron con uno de estos mis pequeños, conmigo no lo hicieron. Aquí está la clave. Es decir, no vamos a entrar al reino de Dios por cuestiones religiosas, por cuestiones espectaculares, por milagros, por expulsar demonios, por ir por este mundo como haciendo milagros. No, Señor. Vamos a entrar al reino de Dios por comportamiento humano. ¿Cómo nos comportamos con nuestros papás? ¿Cómo nos comportamos con nuestros abuelos? ¿Cómo nos comportamos con el prójimo? ¿Cómo nos comportamos con el de la puerta de al lado? Segundo, jamás olvidemos lo que hiciste a uno de estos mis pequeños, conmigo lo hicieron. Esto es importante, hermanos, porque a veces hacemos y deshacemos en la iglesia por el Señor y para el Señor. Eso está bien, eso está genial. Esa es manifestación de fe pública y eso vale la pena, después alimentarnos, fortalecernos, pero al reino de Dios vamos a entrar en tanto hagamos al prójimo con la convicción que lo hacemos a Jesús. Y nos relacionamos con Jesús y estamos con Jesús desde la práctica de las buenas obras. No nos engañemos. Y tercero, este evangelio inmediatamente nos llama a tener cuidado con el pecado de omisión. Es decir, dejar de hacer aquello que podemos hacer. Esto justamente tenemos la dicha de confesarlo y arrepentirnos en cada Eucaristía cuando decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisiones. ¡Qué maravilla! Pero no nos quedemos hasta ahí. A renglón seguido, luchemos y batallemos por corregir este pecado. Y este pecado se va a corregir cuando estemos dispuestos a tender una mano, a ayudar a quien lo necesita, con la convicción de que eso es lo que se hace con Jesús. Y se nos va a decir, vengan benditos de mi Padre, a heredar el reino preparado desde la fundación del mundo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre usted y permanezca para siempre. Amén.